Escribe en los comentarios desde qué país nos ves. No olvides suscribirte y darle like al video. El 20 de junio de 2001, una llamada al 911 rompió la tranquila monotonía de un suburbio de Houston, Texas. La voz al otro lado de la línea era extrañamente calmada, casi etérea. Era Andrea Yates, una madre de 5 hijos. Con una frialdad que helaría la sangre, confesó haber ahogado a cada uno de sus pequeños en la bañera de su casa. Noah, John, Paul, Luke y Mary, uno por uno. Cuando la policía llegó, encontró los cuerpos de los 4 niños mayores envueltos en sábanas sobre la cama. La pequeña Mary aún estaba en el agua. ¿Qué lleva a una madre a cometer un acto tan inimaginable? Esta es la historia de una mente fracturada por la psicosis, una fe radical y una tragedia que sacudió los cimientos de la justicia estadounidense. Houston, Texas, década de 1980. En los pasillos del Milby High School, una joven llamada Andrea Pia Kennedy se perfilaba como el epítome del éxito americano. No era simplemente una buena estudiante, era la mejor. Valedictorian de su promoción, capitana del equipo de natación, oficial de la Sociedad Nacional de Honor. Su rostro, enmarcado por una sonrisa serena en las fotos del anuario, no revelaba las corrientes subterráneas que ya comenzaban a agitarse en su interior. Nacida en 1964, en el seno de una devota familia católica de ascendencia alemana e irlandesa, Andrea era la 4ª de 5 hermanos. Creció en un ambiente que valoraba la disciplina, el rendimiento y la fe. Externamente, cumplía con cada expectativa depositada sobre ella. Era inteligente, atlética, responsable y querida por sus compañeros y profesores. Sin embargo, bajo esa superficie de perfección, se escondía una vulnerabilidad que pocos llegaron a conocer. Durante su adolescencia, confesó a una amiga cercana haber tenido pensamientos suicidas, una revelación alarmante que fue interpretada como una angustia juvenil pasajera. Luchó en silencio contra la bulimia, un trastorno que reflejaba una desesperada necesidad de control en un mundo que parecía exigirle la perfección absoluta. Tras graduarse, su trayectoria continuó siendo impecable. Asistió a la Escuela de Enfermería de la Universidad de Texas, en Houston, obteniendo su título en 1986. Consiguió un puesto como enfermera titulada en el prestigioso Centro Oncológico MD Anderson, donde se dedicó a cuidar a los enfermos más graves. Sus colegas la describían como una profesional compasiva, meticulosa y profundamente dedicada. Nada en su vida pública sugería la tragedia que se avecinaba. Andrea Kennedy parecía destinada a una vida de éxito y plenitud, a construir esa familia perfecta que la sociedad y su propia educación le habían enseñado a desear. Era una promesa brillante, un faro de potencial. Pero en la psicología humana, las luces más intensas son a menudo las que proyectan las sombras más oscuras y profundas. Y la sombra de Andrea apenas comenzaba a formarse en el horizonte. El año es 1989. En un complejo de apartamentos de Houston, los caminos de Andrea Kennedy y Russell Yates, apodado Rusty, se cruzan por primera vez. Él, un joven ingeniero de la NASA, inteligente y con una fe inquebrantable. Ella, la enfermera dedicada y de voz suave. La atracción fue inmediata. Parecían la pareja ideal. 2 almas trabajadoras, serias y con valores tradicionales. Se casaron 4 años después, en 1993, en una ceremonia que sellaba no solo su amor, sino un pacto ideológico que definiría sus vidas. Y trágicamente, las de sus futuros hijos. Rusty no era un hombre de fe convencional. Estaba profundamente influenciado por las enseñanzas de Michael Woronicki,
un predicador itinerante y radical que viajaba por el país en un autobús, difundiendo un mensaje de fundamentalismo cristiano extremo. Woroniecki predicaba que el mundo moderno era un pozo de corrupción y materialismo, y que la única salvación residía en un rechazo total de sus tentaciones. Sus sermones, a menudo distribuidos en panfletos y cintas de audio, presentaban una visión del mundo austera y patriarcal. La mujer, según su doctrina, era una descendiente de la pecadora Eva, una fuente de tentación que debía someterse a la autoridad de su marido. La salvación de su alma y la de su familia dependía de su piedad, su modestia y, crucialmente, su fertilidad. Rusty absorbió estas creencias con fervor. Vio en ellas un mapa para una vida pura y con propósito. Andrea, por amor y devoción a su esposo, adoptó esta nueva y rígida cosmovisión como propia. Juntos se embarcaron en una misión: construir una familia numerosa, educar a sus hijos en casa para protegerlos de las influencias corruptoras del mundo exterior y vivir una vida de simplicidad radical, despojada de lujos y apegos materiales. El amor de Andrea se convirtió en una devoción absoluta, no solo hacia Rusty, sino hacia el estricto código de conducta que él había adoptado. Su hogar ya no sería solo un refugio, sino una fortaleza ideológica contra un mundo que consideraban inherentemente malvado. La devoción de los Yates a su nueva fe no fue meramente teórica. La llevaron a una conclusión radical y tangible. Poco después de casarse, Rusty, inspirado directamente por el estilo de vida de su mentor, Michael Woroniecki, tomó una decisión que aislaría a su creciente familia del resto del mundo. Vendió su casa de 4 habitaciones y con el dinero compró un viejo autobús de pasajeros Gillig de 1978. Durante meses, trabajó para convertir el vehículo de apenas 32 metros cuadrados en el hogar permanente de la familia. Este no era un acto de aventura bohemia, sino una declaración ideológica, un rechazo físico y simbólico a las comodidades y trampas de la sociedad materialista. En este espacio claustrofóbico nacerían sus primeros 3 hijos: Noah en 1994, John en 1995 y Paul en 1997. La vida dentro del autobús era una rutina de sacrificio y confinamiento. Andrea, que había dejado su carrera de enfermera, se convirtió en la única responsable del cuidado de los niños y del hogar. Su mundo se redujo a las paredes metálicas del vehículo. Era la maestra de su escuela en casa, la cocinera en una cocina improvisada, la cuidadora incansable de 3 niños pequeños llenos de energía, sin el respiro de un patio trasero o una habitación separada. Rusty pasaba largas horas en su trabajo en la NASA, dejando a Andrea sola durante la mayor parte del día, en un aislamiento casi total. Las visitas de familiares y amigos se hicieron cada vez más esporádicas, desalentadas por el estilo de vida extremo de la pareja. El autobús, que debía ser un arca de salvación, se estaba convirtiendo en una prisión psicológica. La presión sobre Andrea era inmensa y constante. El ruido, la falta de privacidad, la carga interminable de tareas domésticas y la responsabilidad de moldear las almas de sus hijos, según un estricto código religioso, comenzaron a erosionar su resistencia. Las primeras grietas en su psique no aparecieron de repente. Fueron el resultado de una presión lenta y acumulativa, el peso de un ideal imposible sostenido en un espacio demasiado pequeño. Finalmente, la familia Yates abandonó el confinamiento del autobús y se mudó a una pequeña casa de 3 habitaciones. El cambio de escenario, sin embargo, no alivió la presión ideológica ni las crecientes demandas sobre la salud mental de Andrea. En 1999, la llegada de su cuarto hijo, Luke, actuó como un catalizador,
empujando a Andrea desde un estado de estrés crónico a un abismo de psicosis aguda. Lo que experimentó fue mucho más allá de la tristeza posparto. Fue una fractura completa de la realidad. La mujer reservada y controlada desapareció, reemplazada por una figura atormentada por demonios internos. Comenzó a tener alucinaciones visuales y auditivas. Se convenció de que estaba siendo observada por cámaras de televisión y de que sus hijos estaban permanentemente dañados por su culpa. Su mente se convirtió en una cámara de eco de autorrecriminación y paranoia. Llenaba cuadernos con frases repetitivas y frenéticas, un reflejo externo de los bucles de pensamiento que la atrapaban. En un acto desesperado de autocastigo, comenzó a morderse los dedos hasta hacerlos sangrar. La crisis alcanzó su punto culminante en junio de 1999. Un día, mientras Rusty estaba en el trabajo, Andrea llenó la bañera y se quedó mirándola fijamente, paralizada por pensamientos aterradores. Más tarde, ese mismo día, llamó a su esposo, rogándole que volviera a casa, incapaz de articular el peligro que sentía. Esa noche, ingirió una sobredosis de pastillas de trazodona que pertenecían a su padre enfermo. Fue su primer intento de suicidio. Andrea fue hospitalizada de urgencia y por primera vez recibió un diagnóstico formal: depresión posparto severa con características psicóticas. Los médicos le recetaron un cóctel de medicamentos antipsicóticos y antidepresivos que lograron estabilizarla temporalmente. Pero junto con la receta, vino una advertencia inequívoca y fatídica de su psiquiatra a la pareja. No tengan más hijos. Un nuevo embarazo, advirtió la doctora, podría desencadenar un episodio psicótico aún más grave, con consecuencias impredecibles. Era una línea roja, una clara señal de peligro que, trágicamente, sería ignorada. El año era 1999. La familia Yates se había mudado de nuevo, esta vez a un remolque en el suburbio de Friendswood, Texas. El espacio, que ya era reducido, se sentía cada vez más opresivo con la llegada de su cuarto hijo, Luke. Para Andrea, el sueño de una familia grande y piadosa se estaba transformando en una pesadilla de la que no podía despertar. Las paredes del remolque parecían encogerse a su alrededor, reflejando el estado de su propia mente. La responsabilidad de cuidar a 4 niños menores de 5 años, sumada a la educación en casa y las expectativas autoimpuestas de perfección, la estaban desmoronando pieza por pieza. El llanto incesante de los bebés, las demandas constantes de los niños pequeños y el aislamiento sofocante crearon una tormenta perfecta en su psique ya frágil. El 16 de junio, la presión se volvió insoportable. Mientras Rusty estaba en el trabajo, Andrea llenó la bañera con agua. El sonido del grifo era lo único que rompía el silencio de su desesperación. En sus manos no sostenía a un niño para bañarlo, sino un cuchillo. Se lo llevó al cuello, anhelando un final para el dolor, para las voces internas que le susurraban que era una mala madre, una esposa fallida, un ser humano defectuoso. En ese momento de quiebre absoluto, llamó a Rusty, su voz apenas un susurro ahogado. «Necesitas venir a casa», le dijo. Rusty llegó y la encontró temblando, catatónica, con el cuchillo aún en la mano. La imagen era inequívoca. No era el cansancio de una madre joven, era una profunda crisis de salud mental. La hospitalizaron de inmediato. Este no fue un simple episodio de tristeza. Fue la primera erupción violenta de la enfermedad que había estado gestándose en las sombras de su mente. Fue una llamada de auxilio desesperada, un grito silencioso desde el abismo. El sistema médico había sido alertado. La primera bandera roja
teñida del color de la sangre que casi derrama, se había levantado. La pregunta que atormentaría a todos en el futuro era si alguien realmente estaba prestando atención. Tras su primer intento de suicidio, Andrea fue ingresada en el Hospital Psiquiátrico Devereux. Allí, bajo la atenta mirada de la psiquiatra doctora Aileen Starbranch, la verdad sobre su condición comenzó a emerger. El diagnóstico inicial de depresión posparto se reveló como una etiqueta peligrosamente inadecuada para la tormenta que se desataba en su mente. La doctora Starbranch fue clara y directa. Andrea no sufría simplemente de depresión. Sufría de psicosis posparto, una enfermedad mental mucho más grave y volátil, que en su caso presentaba características esquizoides. Esto significaba que su conexión con la realidad era tenue y propensa a romperse por completo. Oía voces, tenía delirios, y su percepción del mundo estaba distorsionada por un filtro de paranoia y desesperación. La doctora le recetó Haldol, un potente antipsicótico que silenció temporalmente a los demonios internos y le devolvió una apariencia de normalidad. Pero el tratamiento farmacológico era solo una parte de la prescripción. La doctora Starbranch, al comprender la gravedad de la enfermedad y sus detonantes, emitió una advertencia inequívoca y crucial a Andrea y a Rusty. Sentados en su consultorio, les dijo con una seriedad que no dejaba lugar a dudas: no tengan más hijos. Explicó que cada embarazo actuaba como un catalizador para su psicosis. Las fluctuaciones hormonales extremas, combinadas con el estrés del parto y el cuidado de un recién nacido, eran el combustible que encendía el fuego de su enfermedad. Otro embarazo, advirtió, no solo podría provocar otra crisis, sino que ésta sería probablemente más severa, más peligrosa. Era una encrucijada existencial. Por un lado, el consejo médico basado en la evidencia científica, una hoja de ruta para evitar una catástrofe previsible. Por el otro, las profundas convicciones personales y religiosas de la pareja. La advertencia de la doctora Starbranch no era una sugerencia. Era una línea roja trazada en la arena. Cruzarla sería jugar a la ruleta rusa con la salud mental de Andrea. Y sin que nadie lo supiera entonces, con la vida misma de sus futuros hijos. La advertencia de la doctora Starbranch fue explícita, pero chocó frontalmente con un muro ideológico casi impenetrable: la fe radical que definía el mundo de los Yates. Rusty Yates, en particular, era un seguidor devoto de las enseñanzas de Michael Woroniecki, un predicador itinerante y fundamentalista. La familia vivía en un autobús reconvertido, un símbolo de su rechazo al materialismo y a la sociedad secular. Woroniecki predicaba una versión extrema del cristianismo, donde la mujer debía ser sumisa al marido. El mundo exterior era una fuente de pecado y corrupción, y la procreación no era una opción, sino un mandato divino. La frase «sed fecundos y multiplicaos» no era una metáfora, era una orden directa de Dios. En este sistema de creencias, la psiquiatría era vista con sospecha, como una invención del hombre que pretendía entender lo que solo Dios podía gobernar: el alma. Para Rusty, la advertencia de una doctora, por muy cualificada que fuera, palidecía en comparación con lo que él consideraba la palabra eterna de Dios. Creer que debían dejar de tener hijos era, en su cosmovisión, una falta de fe. Significaba sucumbir al miedo y a la sabiduría mundana en lugar de confiar en la providencia divina. Más hijos, más bendiciones, era el mantra. Esta ideología no solo moldeó la decisión de Rusty, sino que también creó una jaula invisible para Andrea. Atrapada entre el diagnóstico médico que validaba su sufrimiento
y las enseñanzas religiosas que le exigían ser una esposa obediente y una madre prolífica, su capacidad para abogar por su propia salud quedó completamente anulada. ¿Cómo podía argumentar en contra de la voluntad de Dios? ¿Cómo podía negarse a traer más bendiciones al mundo sin sentirse una pecadora, una fracasada a los ojos de su marido y de su fe? La decisión de ignorar el consejo médico no fue un simple descuido. Fue un acto deliberado, arraigado en una convicción religiosa que colocaba la doctrina por encima de la salud mental. Se plantó una semilla fatal, regada con fe ciega y fundamentalismo, que pronto daría el más amargo de los frutos. Poco después de salir del hospital, y en contra de la advertencia explícita de la doctora Starbranch, Andrea Yates dejó de tomar su medicación antipsicótica, y en un acto que sellaría su destino, volvió a quedar embarazada. La decisión, impulsada por la fe inquebrantable de Rusty y el deseo de Andrea de cumplir con su rol de esposa piadosa, puso en marcha un tren de carga sin frenos que se dirigía directamente hacia la tragedia. El embarazo de su quinto hijo, una niña a la que llamarían Mary, fue el detonante que la ciencia había predicho. Casi de inmediato, la frágil estabilidad que había logrado se hizo añicos. La química de su cerebro, alterada por la oleada hormonal, comenzó a conspirar en su contra una vez más. Las voces que habían sido silenciadas por el Haldol regresaron como susurros insidiosos, creciendo en volumen e intensidad con cada trimestre. Por si fuera poco, una nueva tragedia personal golpeó a Andrea. Su padre, su ancla emocional y una de sus pocas fuentes de apoyo incondicional, falleció. El duelo se superpuso a la enfermedad mental preexistente, creando una espiral descendente de la que no había escapatoria. Dejó de comer. Se mutilaba en secreto, mordiéndose los dedos hasta hacerlos sangrar. Leía la Biblia de forma compulsiva, buscando respuestas, pero encontrando solo condena en sus páginas. Su mente, cada vez más psicótica, reinterpretaba las Escrituras como mensajes directos que confirmaban su maldad y la condenación de sus hijos. El nacimiento de Mary en noviembre del año 2000, que debería haber sido un momento de alegría, fue la estocada final. La psicosis posparto regresó con una virulencia aterradora, mucho peor que las veces anteriores. Andrea estaba completamente desconectada de la realidad, viviendo en un mundo de delirios terroríficos donde Satanás hablaba a través de los personajes de dibujos animados, y sus hijos estaban marcados para el infierno. El descenso ya no era una posibilidad, era una realidad palpable. Cada día era un paso más profundo en la oscuridad, un viaje hacia un punto de no retorno. La cuenta atrás había comenzado. Marzo de 2001 trajo consigo una oscuridad de la que Andrea Yates ya no podría escapar. Su padre, Andrew Kennedy, a quien adoraba, falleció. Para una mente ya frágil, suspendida sobre el abismo de la psicosis, esta pérdida no fue un simple golpe. Fue la onda expansiva que derrumbó los últimos pilares de su cordura. El duelo se enredó con su enfermedad, creando un monstruo de delirios y desesperación. Rusty, su esposo, observaba con creciente alarma cómo la mujer que amaba se desvanecía ante sus ojos. Dejó de comer, de beber, de hablar. Su mirada se perdió en un punto invisible que solo ella podía ver, un horizonte aterrador donde se gestaban sus peores miedos. El silencio en la casa de los Yates se volvió pesado, denso, interrumpido solo por el llanto de la pequeña Mary, o los juegos ajenos a la tragedia de sus hermanos. La medicación antipsicótica, el Haldol, que había sido su ancla en crisis anteriores, le fue retirada por su psiquiatra, el doctor Mohammed Said, quien creyó ver una mejoría.
Fue un error de cálculo con consecuencias inimaginables. Sin esa barrera química, la psicosis de Andrea se desató con una furia incontenible. Comenzó a autolesionarse de formas extrañas y compulsivas, masticando la piel de sus dedos hasta hacerla sangrar. Llenaba la bañera repetidamente durante el día, sin motivo aparente, mirando el agua con una fijación hipnótica. Le confesó a Rusty que tenía visiones, que Satanás le hablaba y que sus hijos no estaban bien desarrollados. Creía que era una mala madre, un fracaso monumental, y que por su culpa, sus hijos estaban destinados a sufrir eternamente en el infierno. La lógica se había roto por completo. En su mente, el mundo se había convertido en un campo de batalla espiritual, donde ella era la pieza defectuosa que condenaría a sus seres más queridos. La única salida que su mente enferma podía concebir no era una solución, sino un acto final y desesperado para salvar sus almas. Un sacrificio terrible nacido del amor más puro y la locura más profunda. El sol de Texas se alzaba el 20 de junio de 2001 con la indiferencia propia de la naturaleza ante los dramas humanos. Para el mundo exterior, era un miércoles cualquiera en el tranquilo suburbio de Clear Lake, Houston. Dentro de la casa de los Yates, la rutina matutina se desplegaba con una normalidad casi surrealista. Rusty Yates se preparó para su jornada laboral en la NASA. Antes de salir, como cada día, le dio un beso a Andrea. No podía saber que ese sería el último gesto de normalidad, el último momento de una vida que estaba a punto de hacerse añicos. La vio alimentar a los niños con cereal, una escena doméstica que había presenciado cientos de veces. Sin embargo, algo en la quietud de Andrea era diferente. No era la quietud de la paz, sino la del ojo de un huracán, una calma vacía, desprovista de emoción, como si estuviera operando bajo un guión escrito por una fuerza invisible. Una vez que Rusty salió por la puerta, el tiempo dentro de la casa comenzó a correr de una manera distinta. Los sonidos de los niños, Noah de 7 años, John de 5, Paul de 3, Luke de 2 y la pequeña Mary de 6 meses, llenaban el espacio. Para Andrea, esos sonidos ya no eran una sinfonía de vida, sino un recordatorio de su supuesto fracaso y de la condena eterna que, según sus delirios, les esperaba. En su mente, el plan ya estaba trazado. No era un acto de ira o de odio. En su lógica psicótica, era un acto de misericordia, una misión sagrada. Cada paso que daba estaba imbuido de una certeza aterradora. Llevó a los niños uno por uno hacia el baño. No hubo gritos que alertaran a los vecinos. No hubo lucha que delatara la tragedia inminente. Solo el silencio de una madre, ejecutando lo que su enfermedad le dictaba que era un deber ineludible. La casa, que minutos antes era un hogar lleno de vida, se estaba convirtiendo en un santuario de silencio, un escenario preparado para el horror. El acto final había concluido. El agua de la bañera, testigo mudo de la tragedia, había sido vaciada. En la casa de los Yates reinaba un silencio antinatural, un vacío que había devorado las risas y los juegos infantiles para siempre. Andrea, empapada y con la mirada perdida, caminó hacia el teléfono. Su primera llamada no fue a emergencias, sino a su esposo, Rusty. Con una voz monótona, casi robótica, le dijo 2 palabras que él no comprendería hasta mucho más tarde. Vuelve a casa. Antes de que él pudiera hacer más preguntas, colgó. Luego, con la misma calma espeluznante, marcó el 911. La operadora, al otro lado de la línea, respondió con la profesionalidad habitual. Houston 911, ¿cuál es su emergencia? La respuesta de Andrea fue tan directa como incomprensible.
Necesito un policía, dijo. La operadora, entrenada para evaluar la urgencia, preguntó si había alguna amenaza inmediata. Sí, respondió Andrea. Su voz no temblaba. No había histeria. Cuando la operadora insistió en saber qué ocurría, Andrea pronunció la frase que helaría la sangre de toda una nación. Acabo de matar a mis hijos. La operadora, incrédula, le pidió que repitiera lo que había dicho. Andrea lo hizo, con la misma voz plana. Mis 5 hijos. Detalló cómo lo había hecho, ahogándolos en la bañera, uno por uno. Hablaba de ello como si estuviera recitando una lista de la compra. En su mente disociada, la misión estaba cumplida. Creía firmemente que los había salvado de Satanás, que ahora estaban a salvo con Dios. Están en un lugar mejor, pensaba. Mientras la policía se dirigía a toda velocidad hacia la casa, sin saber la magnitud del horror que les esperaba, Andrea se sentó a esperar. Había cumplido su terrible propósito. La llamada no era una confesión de culpa, sino la notificación de un hecho consumado, el punto final de una historia escrita con el lenguaje de la psicosis más profunda. Cuando el oficial David Knapp llegó a la residencia de los Yates, nada en el exterior delataba la pesadilla que se había desatado en su interior. Un hogar suburbano de ladrillo, con un césped cuidado y juguetes esparcidos por el jardín. La puerta se abrió y apareció Andrea Yates. Estaba empapada, su cabello pegado a la cara, sus ojos vacíos de toda emoción. Lo miró y simplemente le indicó con un gesto que entrara. El interior de la casa estaba sumido en un silencio opresivo, un silencio que parecía tener peso y textura. Knapp, un veterano acostumbrado a escenas difíciles, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. El aire era denso, cargado de una tragedia inenarrable. Siguiendo a Andrea, entró en el dormitorio principal, y entonces lo vio. Sobre la cama, cuidadosamente cubiertos con una sábana, yacían los cuerpos de 4 de sus hijos: Noah, John, Paul y Luke. Estaban juntos, como si durmieran, pero la quietud era definitiva, eterna. La imagen era tan devastadora que desafiaba toda comprensión. En el baño, el oficial encontró el cuerpo del 5.º niño, el más pequeño, flotando aún en la bañera que Andrea no había terminado de vaciar. La escena era un cuadro de horror doméstico, una profanación del espacio más íntimo y seguro de una familia. Otros oficiales llegaron y la reacción fue la misma. Un shock paralizante, una incredulidad visceral. Hombres y mujeres endurecidos por años de servicio se vieron obligados a salir de la casa para poder respirar, con las lágrimas surcando sus rostros. No había señales de lucha, no había desorden, solo el rastro de agua por el pasillo y el silencio insobornable que lo envolvía todo. Andrea Yates, mientras tanto, permanecía sentada en el sofá, catatónica, su mente a millones de kilómetros de la devastación que había creado. Había construido un infierno en la tierra en su intento desesperado por alcanzar el cielo para sus hijos. En la fría y estéril sala de interrogatorios de la estación de policía de Houston, Andrea Yates se sentó con una calma que desafiaba la monstruosidad de los eventos que acababan de ocurrir. No había lágrimas, ni gritos, ni histeria. Solo una quietud inquietante, un vacío en sus ojos que parecía mirar más allá de las paredes, hacia un abismo que solo ella podía ver. El sargento Eric Mell, un veterano endurecido por años de enfrentarse a la oscuridad humana, condujo la entrevista. Lo que escuchó no fue la confesión de una asesina, sino el testimonio de un alma perdida en un laberinto de psicosis. Con voz monótona, casi robótica, Andrea relató el orden de los eventos.
Describió cómo había llenado la bañera, cómo había llevado a cada uno de sus hijos, uno por uno, y los había sumergido bajo el agua hasta que sus cuerpos quedaron inertes. Comenzó con John, luego Paul, luego Luke y finalmente Mary. A Noah, el mayor, lo persiguió por la casa antes de llevarlo también al baño. Lo contó con el mismo desapego con el que se podría describir una tarea doméstica. Cuando Mel le preguntó por qué, la respuesta heló la sangre de todos los que la escucharon. Andrea explicó que no era una buena madre, que sus hijos no se estaban desarrollando correctamente y que estaban condenados. Creía que si no los mataba, crecerían para ser pecadores y arderían eternamente en el infierno. Al quitárseles la vida antes de que alcanzaran la edad de la responsabilidad, estaba garantizando su lugar en el cielo. Era un acto de salvación, no de malicia. Satanás estaba dentro de mí, susurró, revelando la profundidad de su delirio. Creía que al ser ejecutada por sus crímenes, el diablo que la habitaba sería destruido. En su mente fracturada, el asesinato de sus 5 hijos era un sacrificio necesario, un acto de amor materno retorcido hasta convertirse en una pesadilla irreconocible. La confesión estaba completa. No había remordimiento en el sentido convencional, solo una lógica aterradora y rota que había guiado su mano. La policía tenía a su culpable, pero el por qué era una pregunta que la ley y la psiquiatría apenas comenzaban a desentrañar. La noticia de la tragedia en Clear Lake se extendió como un incendio forestal, primero a nivel local, luego nacional y finalmente internacional. La historia era demasiado horrible, demasiado impactante para ser ignorada. 5 niños hermosos, ahogados por su propia madre. La casa de los Yates se convirtió en un santuario improvisado, cubierto de flores, osos de peluche y notas de duelo, pero también en el epicentro de un circo mediático sin precedentes. Las cámaras de televisión acamparon en la calle, transmitiendo en vivo durante días. Los periódicos publicaron las sonrientes fotos familiares junto a los detalles más espeluznantes de los crímenes. Inmediatamente, la opinión pública se dividió en 2 campos irreconciliables. Para muchos, Andrea Yates era la encarnación del mal, un monstruo desalmado que había cometido el acto más antinatural imaginable. Los programas de entrevistas y los foros de opinión se llenaron de voces que pedían la pena de muerte, argumentando que ninguna enfermedad mental podría excusar tal atrocidad. La llamaban Medea moderna, una figura de pura maldad. Pero otra narrativa comenzó a surgir, una más compleja y matizada. A medida que salían a la luz los detalles de su historial de enfermedades mentales, sus hospitalizaciones, sus intentos de suicidio y la abrumadora presión de su vida, algunos empezaron a verla no como un monstruo, sino como una víctima de la depresión posparto y la psicosis severas, de un sistema de salud mental que le falló, y quizás de un entorno familiar y religioso que ignoró o malinterpretó las alarmantes señales de auxilio. Organizaciones de salud mental y grupos feministas alzaron la voz, utilizando el caso de Andrea, para exponer la falta de conciencia y recursos para las madres que sufren enfermedades perinatales. Rusty Yates, su esposo, se convirtió en una figura controvertida. Sus entrevistas, en las que defendía a su esposa y culpaba a la enfermedad, fueron vistas por algunos como las de un esposo devoto, y por otros como las de un hombre que no protegió a sus hijos de una madre visiblemente enferma. La nación estaba cautivada y horrorizada, debatiendo acaloradamente en cada hogar. ¿Era Andrea Yates un monstruo que merecía castigo o una mujer enferma
que necesitaba compasión. La línea entre la justicia y la venganza se volvió peligrosamente borrosa. En febrero de 2002, el juicio de Andrea Yates comenzó en Houston, Texas. El mundo observaba mientras la mujer que se había convertido en el símbolo de la tragedia materna entraba en la sala del tribunal, con la mirada perdida y el cuerpo frágil. La fiscalía, liderada por el fiscal de distrito del condado de Harris, Chuck Rosenthal, buscaba la pena de muerte. Su argumento era simple y directo. A pesar de su evidente enfermedad mental, Andrea Yates sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Según la estricta definición legal de demencia en Texas, esto era todo lo que importaba. La defensa, encabezada por el renombrado abogado George Parnham, no disputó los hechos. No había duda de que Andrea había ahogado a sus hijos. Su única esperanza era una defensa por demencia, argumentando que su psicosis posparto era tan severa que no podía discernir la naturaleza moral o legal de sus acciones. El juicio se transformó rápidamente en una compleja y fascinante batalla de expertos psiquiátricos. La fiscalía llamó a su testigo estrella, el Dr. Park Dietz, un psiquiatra forense famoso por su trabajo en casos de alto perfil. Dietz testificó que Andrea, aunque gravemente enferma, cumplía con el criterio legal de cordura. Señaló que ella esperó a que su esposo se fuera, que llamó a la policía después de los hechos y que sabía que sus acciones resultarían en su arresto. Para Dietz, esto era prueba de que ella entendía que lo que hacía estaba mal a los ojos de la sociedad. La defensa contraatacó con su propio equipo de expertos. El doctor Philip Resnick, una autoridad en filicidio, testificó que Andrea actuó bajo delirios psicóticos. Explicó que ella creía genuinamente que estaba salvando a sus hijos del infierno, un asesinato altruista derivado de su enfermedad. Describió su estado mental no como el de una criminal, sino como el de una persona completamente desconectada de la realidad. El jurado, compuesto por ciudadanos comunes, se vio inmerso en un curso intensivo sobre las complejidades de la mente humana y las sutilezas de la ley. Escucharon testimonios desgarradores sobre el declive mental de Andrea y análisis clínicos fríos sobre su estado. La pregunta que pendía sobre la sala no era si había matado a sus hijos, sino si era responsable de sus actos. El destino de Andrea Yates pendía de un hilo, dependiendo de si 12 extraños podían comprender el abismo entre la locura y la maldad. Después de casi 3 semanas de testimonios desgarradores y complejos argumentos psiquiátricos, el destino de Andrea Yates quedó en manos del jurado. La deliberación fue sorprendentemente corta, menos de 4 horas. La tensión en la sala del tribunal era palpable mientras el jurado regresaba. Andrea se sentó inmóvil, su rostro una máscara inexpresiva, como si estuviera observando la vida de otra persona. Rusty Yates se sentó detrás de ella, con el rostro contraído por la ansiedad. El secretario del tribunal tomó el veredicto y comenzó a leer. Por cada uno de los 5 cargos de asesinato capital, la palabra resonó como un martillazo. Culpable. Un jadeo colectivo recorrió la sala. A pesar de la abrumadora evidencia de su grave enfermedad mental, el jurado había rechazado la defensa por demencia. Habían llegado a la conclusión de que, en el momento de los ahogamientos, Andrea Yates cumplía con la estricta definición legal de cordura de Texas. Sabía que sus acciones estaban mal. La decisión se basó en gran medida en el testimonio del Dr. Park Dietz, quien había argumentado que su llamada al 911 y su espera por la policía demostraban su conciencia de la criminalidad. El veredicto envió una onda de choque a través de la nación.
grupos de defensa de la salud mental y muchos observadores legales expresaron su indignación, argumentando que el sistema legal había fallado espectacularmente al no comprender la naturaleza de la psicosis severa. ¿Cómo podía una mujer tan claramente delirante ser considerada legalmente responsable de la misma manera que un asesino a sangre fría? La fase de sentencia comenzó de inmediato. La fiscalía había buscado la pena de muerte, pero después del veredicto, el jurado ahora tenía que decidir entre la inyección letal o la cadena perpetua. Tras otra deliberación, optaron por la segunda. Andrea Yates fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 40 años. Fue enviada a una prisión de máxima seguridad, un lugar diseñado para criminales endurecidos, no para una madre devastada por una enfermedad mental. La imagen de Andrea, con el uniforme de prisión, se convirtió en un símbolo inquietante. Para algunos, era la justicia cumplida. Para otros, era la culminación de una tragedia, un segundo fallo catastrófico del sistema, que no solo no pudo proteger a sus hijos, sino que ahora castigaba a la víctima de la enfermedad que los mató. El juicio había terminado, pero el debate sobre la culpabilidad, la enfermedad y la justicia apenas comenzaba. El juicio de Andrea Yates en 2002 pendía de un hilo. La defensa, liderada por el experimentado abogado George Parham, había construido un caso sólido en torno a la psicosis posparto, argumentando que Andrea, en su estado mental delirante, no podía distinguir el bien del mal. La fiscalía, por su parte, necesitaba una prueba contundente de premeditación, algo que demostrara que Andrea no era una víctima de su mente, sino una calculadora asesina, y creyeron encontrarla en el testimonio de su testigo estrella, el Dr. Park Dietz, un renombrado psiquiatra forense que había trabajado en casos de alto perfil como el de Jeffrey Dahmer. En el estrado, Dietz proyectaba una autoridad inquebrantable. Con una confianza gélida, le dijo al jurado que Andrea Yates había obtenido la idea de ahogar a sus hijos de una fuente inesperada y escalofriante. Un episodio de la popular serie de televisión La Ley y el Orden. Según Dietz, en el programa se había representado a una mujer que ahogaba a sus hijos y era absuelta por demencia. La implicación era devastadora y clara. Andrea no estaba en un brote psicótico incontrolable. Estaba imitando un guión televisivo para escapar de la justicia. Para el jurado, este fue el clavo en el ataúd de la defensa. Era una explicación tangible, una pieza de lógica en un caso que desafiaba toda razón. El testimonio pintaba a Andrea no como una enferma mental, sino como una manipuladora. El veredicto de culpabilidad y la sentencia de cadena perpetua parecieron una consecuencia directa de esta revelación. Sin embargo, la verdad era mucho más extraña y perturbadora. Después del juicio, mientras el equipo de La Ley y el Orden preparaba un episodio inspirado en el caso Yates, un productor del programa se dio cuenta de una discrepancia alarmante. Contactó a la fiscalía para informarles de un hecho crucial. El episodio que el Dr. Dietz había descrito con tanto detalle en el juicio simplemente no existía. Nunca se había emitido. El testimonio que había sellado el destino de Andrea Yates era una completa invención, una falsa memoria de un experto en la mente humana. La base sobre la cual se había construido la condena se desmoronó, revelando una falla catastrófica en el corazón del sistema judicial. El descubrimiento del falso testimonio del Dr. Dietz fue una bomba legal. En 2005, un tribunal de apelaciones de Texas anuló la condena por asesinato de Andrea Yates,
dictaminando que el testimonio erróneo del psiquiatra había perjudicado irremediablemente al jurado. Se ordenó un nuevo juicio. El escenario estaba listo para una segunda batalla, pero el campo de juego había cambiado drásticamente. Para el año 2006, la conciencia pública y médica sobre las enfermedades mentales perinatales había evolucionado. La psicosis posparto ya no era un término tan oscuro y desconocido. El equipo de defensa de Andrea, nuevamente encabezado por George Parnham y Wendell Odom, llegó a este segundo juicio mucho mejor armado. No solo tenían la invalidación del testimonio clave de la Fiscalía, sino también un creciente cuerpo de evidencia científica y un clima social más receptivo a la idea de que una madre amorosa podría cometer un acto tan terrible bajo el yugo de una enfermedad mental severa. La Fiscalía, por otro lado, se enfrentaba a un desafío monumental. Su argumento original de premeditación, tan convincentemente respaldado por la ficción de La ley y el orden, ahora carecía de su pieza central. Tuvieron que reestructurar su caso, volviendo a centrarse en las acciones de Andrea el día de los asesinatos, la metódica forma en que llenó la bañera, la secuencia de los ahogamientos, su llamada al 911. Intentaron pintar sus acciones como deliberadas y conscientes, argumentando que, a pesar de su enfermedad, ella sabía que lo que hacía estaba mal. El nuevo juicio se convirtió en una disección aún más profunda de la psique de Andrea. Los expertos de la defensa detallaron con una claridad devastadora el descenso de Andrea a la locura, describiendo sus delirios religiosos, sus alucinaciones y la creencia inquebrantable de que estaba salvando a sus hijos de la condenación eterna. El debate central se reavivó con más fuerza que nunca, una pregunta que resonaba en la silenciosa sala del tribunal. ¿Estaban presenciando las consecuencias de una maldad insondable o la manifestación más trágica de una mente fracturada? Esta vez, el mundo observaba con una comprensión diferente, esperando ver si la justicia podría, finalmente, discernir la diferencia. El 26 de julio de 2006, la atmósfera en el juzgado de Houston era eléctrica. Después de 3 semanas de testimonios desgarradores y análisis psiquiátricos complejos, el destino de Andrea Yates estaba en manos de un nuevo jurado. Habían escuchado a los mismos expertos, visto las mismas pruebas fotográficas de la escena del crimen y oído la misma grabación escalofriante de la llamada al 911. Sin embargo, esta vez, la narrativa había sido despojada de la ficción perjudicial que la había contaminado años antes. La deliberación duró más de 13 horas, un tiempo en el que el silencio del pasillo del tribunal parecía contener el peso de 5 pequeñas vidas perdidas y una destrozada. Dentro de la sala de deliberaciones, los 12 jurados se enfrentaban a una tarea casi imposible: trazar la línea legal entre el conocimiento del bien y el mal en una mente consumida por la psicosis. ¿Podía Andrea, en su estado delirante, apreciar la naturaleza criminal de sus actos? ¿O estaba tan profundamente enferma que creía genuinamente que ahogar a sus hijos era un acto de salvación? Finalmente, el jurado regresó. Andrea Yates, vestida con sencillez y con el rostro impasible, se puso de pie junto a sus abogados. El silencio era absoluto. El secretario del tribunal desdobló el papel y leyó el veredicto para cada uno de los 5 cargos. En cada uno, la misma frase resonó en la sala: no culpable por razón de demencia. Un suspiro colectivo recorrió la galería. Rusty Yates, su exmarido, cerró los ojos y asintió lentamente, una expresión de alivio y dolor cruzando su rostro. El veredicto no era una absolución. No significaba que Andrea fuera inocente
o que no hubiera cometido los actos. Significaba que el sistema de justicia de Texas reconocía formalmente que, en el momento de la tragedia, una grave enfermedad mental la había privado de la capacidad de ser considerada penalmente responsable. En lugar de una celda de prisión, su destino sería una institución psiquiátrica de máxima seguridad. La batalla legal había terminado, pero la tragedia permanecía. El veredicto cerró un capítulo judicial, pero abrió otro, uno de tratamiento indefinido y una vida vivida a la sombra de lo que había hecho. El veredicto de no culpable por razón de demencia no fue un final, sino el comienzo de una nueva y perpetua fase en la vida de Andrea Yates. Fue internada en el Hospital Estatal de North Texas, en la unidad de máxima seguridad, antes de ser trasladada a una institución de mínima seguridad en Kerrville, Texas, donde reside hasta el día de hoy. Su vida se convirtió en una rutina de terapia, medicación y reclusión silenciosa. Los informes indican que es una paciente modelo, que pasa sus días creando tarjetas y delantales que se venden anónimamente para recaudar fondos para la Yates Children's Memorial Fund, una fundación creada por su abogado para mejorar la salud mental de las madres. Dentro de los muros del hospital, Andrea ve videos caseros de sus hijos, un ritual doloroso para recordar las vidas que ella misma creó y extinguió. Es plenamente consciente de sus actos y, según los informes, vive con un profundo y constante sentimiento de culpa. Cada año tiene derecho a solicitar su liberación, pero nunca lo ha hecho, reconociendo que nunca estará lo suficientemente bien como para vivir fuera de un entorno estructurado. El legado del caso Yates se extiende mucho más allá de los muros del hospital. La tragedia actuó como un catalizador brutal para un cambio social y legal. En 2003, la legislatura de Texas aprobó la ley Andrea Yates, que exige que los profesionales de la salud proporcionen a las nuevas madres información sobre la depresión y la psicosis posparto. El caso obligó a la comunidad médica y al público en general a confrontar la devastadora realidad de las enfermedades mentales perinatales, desmantelando mitos y fomentando un diálogo que ha salvado innumerables vidas. La historia de Andrea Yates sigue siendo una de las más inquietantes de los anales del crimen estadounidense. Es una advertencia sobre las fallas del sistema de salud mental, la presión social sobre la maternidad y las profundidades a las que puede hundirse una mente humana cuando no recibe ayuda. Su nombre es ahora sinónimo no solo de un horror inimaginable, sino también de una llamada de atención nacional. Un eco trágico que nos recuerda la delgada línea que a veces separa la devoción de la desesperación.